El pensador cibernético. Hoy presentamos un repaso de la primera cuarta transformación en México. El gobierno de Lázaro Cárdenas, un texto de Rodolfo Calderón Vivar producido digitalmente por EFACICO. El cardenismo fue un movimiento político y social en México que se desarrolló durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, que fue presidente entre 1934 y 1940. Este periodo se caracterizó por una serie de reformas profundas que transformaron la estructura política, social y económica del país. Por los hechos que lo integraron, se puede asegurar que fue un movimiento transformador después de la lucha armada revolucionaria. Me atrevo a considerarlo un inicio de una cuarta transformación de México. ¿Cómo surgió este movimiento? El cardenismo surgió en un contexto de crisis económica y social tras la Revolución Mexicana. Lázaro Cárdenas, un líder revolucionario, asumió la presidencia con la intención de implementar políticas que beneficiaran a la clase trabajadora y los campesinos, y de consolidar el poder del Estado. Durante su mandato, Cárdenas llevó a cabo varias reformas significativas. Una fue la reforma agraria, con la que nacionalizó grandes extensiones de tierra y las redistribuyó a campesinos y comunidades indígenas. Esto permitió la creación de ejidos, tierras comunales y mejoró la situación de los campesinos. Otra fue la nacionalización del petróleo, realizada en 1938, cuando Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, creando la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex. Esta medida fue un gran logro político y económico, ya que permitió a México controlar sus recursos naturales y aumentar sus ingresos. Hubo modernización de la infraestructura, pues se invirtió en la construcción de carreteras, puentes y otras infraestructuras que mejoraron la conectividad y el desarrollo económico del país. Impulsó políticas sociales, al promover la educación gratuita y la creación de instituciones para la salud y el bienestar social. Sin embargo, tuvo desaciertos políticos y económicos como lo son la censura a la prensa. Durante el cardenismo, el gobierno impuso una estricta censura a la prensa para controlar la información pública. La limitación de libertades, se limitaron ciertas libertades civiles y políticas para mantener el control del gobierno. El aumento de impuestos. Para financiar sus programas sociales y económicos, el gobierno aumentó los impuestos, lo que generó descontento entre ciertos sectores. La corrupción administrativa. A pesar de sus reformas, hubo casos de corrupción en la administración pública. El cardenismo dejó un legado duradero en México, sentando las bases de un país más justo y equitativo. Sin embargo, también tuvo sus desafíos y controversias, que han sido objeto de debate histórico. Esta visión socialista de la Revolución Mexicana se canceló en 1940, tras el triunfo electoral presidencial del general Manuel Ávila Camacho, de notable inclinación de centro-derecha. Los grupos izquierdistas fueron marginados del poder y sus actividades políticas fueron cayendo en la clandestinidad desde la década de los 40 hasta la década de los 90 del siglo XX. El periodo presidencial de Lázaro Cárdenas fue, a mi juicio, una cuarta transformación interrumpida, sin duda alguna, pero que en 6 años de gobierno generó programas de alto impacto social en materia económica, educativa, agraria y de infraestructura nacional, pensando integralmente en el bienestar del pueblo. Sin embargo, su carácter de genuina ideología de izquierda fue la principal razón para frenar su continuidad en el gobierno. Nunca más ha existido un gobierno socialista en México. La primera cuarta transformación en México durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río fue una producción digital de EFACICO, el portal del egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Según idea, investigación, texto y edición de Rodolfo Calderón Vivar. El pensador cibernético.